Dios le bendiga en esta hora, es el deseo de mi corazón. Espero que estén gozando de la paz espiritual y de las maravillas y las bendiciones que el Señor Jesús nos ofrece cada día. Le damos comienzo a nuestro programa de hoy, 5 minutos con Dios. Y la lectura de hoy la podemos encontrar en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 18. Y dice la palabra: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Yo le he puesto como tema a esta pequeña meditación o pequeño estudio o pequeña reflexión: Jesús es nuestra guía. Esta carta a los colosenses la escribió el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, un siervo seguidor de Jesús, pero antes de seguir y convertirse a Jesús, este hombre fue uno de los peores perseguidores de la iglesia. Era un hombre que perseguía a los cristianos, era un hombre que apresaba a los cristianos y no quería saber nada de los creyentes. A todos aquellos que proclamaban la fe en Jesús, pues él los apresaba y muchas cosas malas que le hacía. Pero un día este hombre se convirtió al evangelio y después de ser un perseguidor de la iglesia, viene a ser un predicador de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo le escribe esta carta a los colosenses. Dice: al escribir Pablo a los colosenses acerca de la persona de Cristo y su obra, él recalca el tercer énfasis principal del libro de Génesis: salvación o regeneración. Él proclama a Cristo como creador y salvador. Cristo no es solamente el Señor de la creación, sino que también es la cabeza de la iglesia por virtud de su muerte y resurrección. Jesús es la cabeza del cuerpo de la iglesia por virtud de su muerte y también de su resurrección. El versículo 18 de este capítulo número 1 de la epístola a los colosenses que estamos estudiando menciona al Señor Jesucristo como el primogénito de entre los muertos. Creemos que este es el versículo clave de la carta a los colosenses, que es una carta complementaria a las cartas de los Efesios y a los Filipenses. En Efesios el énfasis recae en el hecho de que la iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. El énfasis está en el cuerpo. En Colosenses el énfasis se coloca sobre la cabeza del cuerpo, la persona del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1 versículos 22 podemos leer: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él es la parte superior, lo más alto del cuerpo o iglesia. Cristo como mediador es la cabeza del cuerpo. La iglesia, toda gracia y fuerza son de Él. Dios planeó hacer todas las cosas completas en Jesucristo. Jesús compró la iglesia con su sangre y da vida a aquellos que se someten a Él en su cuerpo, donde su palabra proporciona vida y protección y también seguridad. La palabra de nuestro Señor Jesús, y a todos aquellos que le seguimos y le adoramos en espíritu y en verdad, dice que Jesús nos va a proveer protección y seguridad, y aparte nos va a proporcionar el regalo de la vida eterna. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. ¿Por qué? Dios lo puso como cabeza. Efesios 1, 20, 23. Él es preeminente en todas las cosas. La cabeza controla el cuerpo porque Él dirige el cuerpo para hacerlo crecer. El origen de la iglesia es divino porque Cristo como cabeza de la iglesia es el origen de la iglesia, y siendo que Él es Dios. Jesucristo como cabeza también es líder de la iglesia.
El líder es aquel que va delante abriendo el camino para que los que vienen atrás puedan caminar sin dificultad. Ese es un líder verdadero, aquel que va abriendo el camino para los que vienen detrás puedan caminar sin problemas, sin dificultad. Jesús nos va abriendo cada día caminos, nos va abriendo puertas, va guiando nuestros pasos para que nosotros podamos caminar y podamos llegar hasta la meta, podemos llegar hasta el final del camino. A pesar de que vamos a tener tropiezos, vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por desierto, vamos a pasar por tribulaciones, vamos a tener muchos problemas, pero si somos capaces de seguir hacia adelante sin importar cuántos tropiezos tengamos que pasar para llegar hasta el final del camino, allí Jesús nos estará esperando con los brazos abiertos para darnos la corona de la vida. Efesios 5:23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como en un matrimonio el esposo es la cabeza del hogar, Jesucristo en la iglesia es la cabeza principal de la iglesia. Un cuerpo tiene que tener cabeza y Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Hablando de Cristo, la Biblia dice: Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Efesios 1:22-23. La voluntad de Cristo debe prevalecer por toda la creación de Dios. Esa es la intención de Dios, incluso a pesar de la rebelión del hombre aquí en la tierra. Salmos 2:6 dice: Dios dijo: yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. El cuerpo, nosotros formamos el cuerpo de la iglesia. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos templo del Dios viviente. Nosotros formamos la iglesia, formamos el cuerpo. Y Cristo es la cabeza que nos guía a seguir adelante. Cristo es la cabeza que nos guía para que nosotros podamos actuar y hacer las cosas que a Él le agradan. La iglesia no es las cuatro paredes, no es el lugar donde nos reunimos. Eso solo es un lugar, eso solo es un establecimiento. La iglesia somos tú y yo. El cuerpo de Cristo somos tú y yo. Somos aquellos que hacemos la voluntad de Dios. A veces las personas le hablamos y le predicamos y nos dicen: todos somos hijos de Dios, yo soy hijo de Dios. Pero ahí se equivocan, porque todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Solo somos hijos de Dios aquellos que hacemos su voluntad, aquellos que le seguimos, aquellos que un día decidimos aceptarle como Señor y Salvador de nuestra vida, aquellos que les hemos abierto las puertas de nuestro corazón para que Él entre y more en nuestra vida. Solo estos somos los que somos llamados hijos de Dios. Son dos cosas diferentes: ser creado y ser hijo. Es muy diferente. Y como cabeza de Cristo y nosotros como cuerpo debemos de ser obedientes a lo que la cabeza, que es el Señor, nos dice que debemos hacer. Yo te exhorto en este hermoso día a que busques de Dios y recuerdes que Cristo es la cabeza de la iglesia. Por medio de Él es que nosotros seguimos adelante, porque Él es quien nos guía, Él es quien nos guarda, Él es quien nos bendice y Él es quien nos cubre bajo la sombra de sus alas. Dios te bendiga en esta hora, es el deseo de mi corazón. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Te exhorto a que si aún no conoces a Jesús como Señor y Salvador, te invito a que le conozcas. Te invito a que busques de Él cada día.
te invito a que busques una iglesia y te congregues. Te invito a que la aceptes en este momento como Señor y Salvador de tu vida. Amado oyente, amado hermano, amado amigo que me escuchas, si tú no conoces a Jesús o si le conociste y estás apartado, este es el momento en que te reconcilies. Este es el momento en que aceptes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Hoy es el tiempo, hoy es la hora en que tú debes aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Y te invito a que repitas conmigo estas sencillas palabras. Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, que diste tu vida para que yo pudiese ser salvo. Perdona mis faltas y mis pecados. Te acepto como Señor y Salvador e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y acéptame tal como soy. Y que en el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga y te guarde. Recuerda comenzar tu día teniendo 5 minutos con Dios. Y recuerda que solo hay una cabeza en la iglesia. Y esa es Jesucristo. Tenemos dentro de la iglesia terrenal al pastor que nos guía, o al líder que nos guía, que nos enseña, que nos instruye, que nos da alimento espiritual a través de la palabra, a través de los mensajes, a través de la alabanza, a través de las cosas que hacemos en la iglesia. Pero el principal de la iglesia se llama Jesucristo. La principal cabeza de la iglesia se llama Jesús. No es nadie más, no es otro, solo es uno, y es aquel que murió en la cruz del Calvario. Es aquel que murió y resucitó al tercer día. Dios te bendiga y te guarde, y te invito a que, si este video te gustó, a que te suscribas a mi canal de YouTube Reinier Montano. Dios te guarde en este hermoso día.